Bienvenidos a Propositividad, un podcast donde vamos a aprender a llevar de la mano la santidad y la felicidad. Sí, es un podcast bien especial porque, como su nombre lo dice, Propositividad se hace con la intención de llevar de la mano las dos cosas, propósito y la vida. Realmente, como dice la palabra de Dios, somos sal del mundo. Y realmente es cómo vivir de la mano con un propósito de Dios. De hecho, yo lo pondría de esta manera. Lo pondría primero tener un propósito para poder vivir la vida. Economía y religión. Unas cosas que son dos extremos, que no sabemos si van de la mano, van de la mano. Fíjate que interesante tema, ¿no? Porque muchas veces es un tabú en nuestra iglesia y realmente la mayoría de las personas que estudia la palabra de Dios hablar de economía. Pero fíjate que la palabra economía realmente tiene su origen etimológico en administración del hogar. Por lo tanto, ¿tú crees, Diego, que Dios quiere que administremos bien nuestro hogar? Desde ahí va todo. En la casa empieza todo, como dicen. Entonces, fíjate, ya tú mismo vas viendo que como nos dice la palabra de Dios en Juan 10:10, Él viene a ofrecernos vida y vida en abundancia y vida plenitud. Y ciertamente el mito de hablar de economía, porque ciertamente nuestro Señor Jesús, en más de una oportunidad, nos dice, no podemos amar a dos dioses, amar a Dios y al dinero, porque termina amando más a uno y aborreciendo al otro. De hecho, de ahí me gusta una frase parafraseando a San Agustín, en donde dice que hay que tener cuidado, que Dios no nos prohíbe amar, no nos prohíbe amar, pero nos dice, ten cuidado a quien amas. ¿Por qué tener cuidado a quien amas? Porque poco a poco lo que tú amas, el amante se va pareciendo al amado. Entonces, si tú amas el dinero, ¿cómo es el dinero? Billete, frío, que no tiene sentimiento. Entonces, ciertamente, si tú vas a amar al dinero y no pones por encima a Dios, pues vas a ser una persona fría, sin sentimiento, sin nada de eso. No. Pero no nos quiere decir. No, volviendo un poco a la economía, que ahorita el mundo tiene un significado también diferente a lo que es etimológicamente la palabra economía. Entonces, ahorita se manejan términos distintos, no se congenia como era antes a como lo es ahora. Podemos explicar un poquito cómo es la economía según más etimológicamente. La economía, bueno, etimológico, como te digo, sí, es más que toda la administración y administración del hogar. Y ciertamente, Jesús quiere que tú seas libre. Por lo tanto, si quiere que tú seas libre, no quiere que seas esclavo de nada, ni del dinero, ni tampoco depender, ser esclavo porque careces de necesidades, careces de cosas, careces de prosperidad, digámoslo así. Entonces, ciertamente no podemos volvernos extremistas en ese sentido. Por lo tanto, hablar de economía es sano desde el punto de vista cristiano. Es sano porque tenemos que pensar en que más de una vez en la palabra de Dios, Jesús nos plantea parábolas y ejemplos desde el punto de vista de la economía. Y de hecho, desde el Génesis hasta prácticamente las cartas paulinas nos hablan de economía en más de una oportunidad. Y entonces, como nosotros como cristianos, sí es sano pensar en la abundancia, es sano pensar que podemos vivir una vida en abundancia, económicamente hablando. Allí es donde volvemos a lo que habíamos hablado al principio, es decir, no tiene nada de malo, porque realmente San Pablo decía, estuve
me sobrelleve bien la abundancia como la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ciertamente, la idea es no ponerle el corazón, pero tampoco tener aversión a ser próspero. Es decir, tenemos que, obviamente, buscar la prosperidad en Cristo que nos fortalece. Tenemos que buscar el bienestar de nuestro hogar en Cristo que nos fortalece. Entonces, de hecho, el mismo San Pablo nos dice una frase que es un poquito dura, porque a veces creemos que, bueno, no, yo soy cristiano, como dice Jesús, que no nos preocupemos por el día a día, que no nos preocupemos y que no tengamos ansiedad por trabajar, que miren los pájaros cómo se visten. Eso ciertamente, Jesús nos lo dice, es confiar en Él, es confiar en que Él nos va a ayudar siempre a la prosperidad. Pero cuidado, tampoco es que tú no vas a trabajar, vas a hacer nada, ni vas a hacer nada. De hecho, San Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Es dura esa frase, pero está en la palabra de Dios. Entonces, ciertamente nos invita, tanto Pablo en esa carta, como Jesús en cada uno de sus milagros nos dice, actúa, confía, pero actúa, hay una acción. Jesús multiplicó los panes, pero primero mandó a pedir dónde estaban los panes y las cosas que estaban allí. Es decir, para ese milagro tiene que haber una acción. Y una acción... Poner tus 5 panes y... Sí. Tú lo has dicho. Sabes que habías mencionado hace rato que desde el Génesis Dios nos habla de la economía, de la administración del hogar. Cuéntame más sobre eso.